a dark night. Dark night. It's a dark night. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Sean bienvenidos a esta actualización de dos personajes que se han convertido en una parte importante de este canal. Como recordarán, en el pasado había analizado a Calum y al militar, mas sin embargo, en el análisis del militar tuve un pequeño error de cálculo, mientras que en el de Calum. Bueno, digamos que hablé mucha cagada XD. Pero ahora les traigo una actualización mejorada y muchísimo más exacta. Una vez dicho esto, comencemos con el video. De la vida del militar no se sabe apenas nada, lo único que se sabe de su pasado es que es un soldado retirado de las fuerzas especiales y que, aunque quería a su hijo, este le temía, muy probablemente debido a su carácter duro e impasible. Su hijo Davey se hallaba en una correccional juvenil, en donde sufría de acoso por parte de sus compañeros de celda, lo que lo llevó a suicidarse. Cuando su padre se enteró de esto, visitó la penitenciaría, en donde se indignó con los demás adolescentes y con el encargado de la penitenciaría. En la penitenciaría también conoció a Lindsay, el único amigo de su hijo Davey, y el personaje más detestable de la película XD, quien le informó de lo que sucedió con los abusones. El militar decidiría entonces llevar a cabo una venganza contra todos los adolescentes, quienes se encontraban en una isla desierta cumpliendo su castigo por lo sucedido. Una vez ahí, y acompañado de sus perros, el militar conseguiría matar al director de la prisión y a algunos de los adolescentes. Sin embargo, al último momento el integrante más reciente de la penitenciaría, Calum, lo retaría a una pelea a muerte. Estando en desventaja, el militar terminaría perdiendo la pelea, y en un intento desesperado por escapar, terminaría muriendo a orillas de la isla debido a la pérdida de sangre, terminando así su trayectoria. Comenzando con las hazañas de fuerza del militar, este cuenta con capacidades físicas respetables. Como hazaña básica, este fue capaz de cortarle el cuello a una mujer con un simple movimiento de su navaja. Fue capaz de levantar el cuerpo de Pietro, que ya debería tener un peso de 70 kilos al tratarse de un adolescente, y pudo colgarlo de un árbol utilizando un alambre. Fue capaz de dejar inconsciente a Calum al darle un golpe en la cabeza con un palo. En su combate final contra Calum, el militar pudo mostrarse superior, al poder quitarse a Calum de encima sin problemas estando debilitado, esto al darle una patada que lo mandó a volar a una distancia de aproximadamente 2 metros. Sabiendo que el militar es superior a Calum en fuerza, este también debería ser capaz de realizar las mismas hazañas de Calum, aunque con más facilidad. Volviendo al tema de la patada, para analizar esta hazaña tomaremos en cuenta el peso de Toby Kebbell, quien interpretó a Calum, el cual es de 78 kilos. Tomando en cuenta que la velocidad mínima a la que viaja una patada es de 5.2 metros por segundo, utilizamos la fórmula de energía cinética para conseguir que el militar tuvo que ejercer una energía de 1054.56 julios para mandar a volar a Calum al suelo. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el militar había recibido una puñalada en la pierna, un hachazo en el hombro, 4 puñaladas en el estómago y una en la espalda, o sea, mucho daño acumulado, estando sano este debería poder realizar esta hazaña con más facilidad. Por lo tanto, podemos duplicar la fuerza que generó el militar con su patada, consiguiendo un nivel final de 2109.12 julios. Así pues, la fuerza del militar sería la de un humano máximo a un nivel medio. En cuanto a la resistencia, el militar ha demostrado hazañas que consiguen estar a la par de su fuerza, e incluso llegar a superarlo por poco. Para empezar, el militar soportó que Steve le clavara un cuchillo en la pierna, lo que solo consiguió hacerlo enojar. Después pudo arrancarse el cuchillo de la pierna, lo que no consiguió hacerle gran daño. Al inicio de su pelea contra Calum, el militar soportó que Calum le diera un hachazo profundo en el hombro, lo suficientemente profundo para inmovilizarle un brazo, por lo que dicho corte ya tuvo que haberle roto la clavícula al militar e incluso llegar a herir los músculos del manguito rotatorio.
Aún después de recibir este hachazo, el militar fue capaz de seguir luchando contra Callum utilizando un solo brazo e incluso pudo superarlo por momentos. En su misma pelea contra Callum, este soportó que Callum le diera 4 puñaladas en el estómago, para después soportar otra puñalada en la espalda. Y si bien estas heridas pudieron debilitarlo un poco, aún así pudo quitarse de encima a Callum de una patada y arrancarse el cuchillo de la espalda. Finalmente, el militar soportó el desangramiento de sus heridas por unos minutos mientras intentaba escapar hacia la orilla de la isla, atravesando cordilleras y demás terrenos salvajes. Al final de su intento de huida, este sucumbió al desangramiento, aunque aún así estuvo vivo en el suelo durante unos instantes. Mirando todas las hazañas y tomando en cuenta que el desangramiento intenso puede provocar la muerte a una persona en cuestión de pocos minutos, la resistencia del militar sería la de un humano máximo a un nivel alto, debido a que aún contando con heridas serias, este pudo seguir consciente y pelear contra Callum por un tiempo bastante prolongado antes de desfallecer. Las velocidades del militar son interesantes, ya que aunque sea un tipo algo corpulento, este ha demostrado ser muy ágil. En cuanto a la velocidad de combate, este fue capaz de realizar unos cuantos ataques sorpresivos, tales como darle un golpe a Callum con un palo y cortarle el cuello a Luisa, pero al ser estos ataques sorpresivos, tampoco es que sean la gran cosa. Sin embargo, durante su pelea contra Callum y habiendo recibido un hachazo en el hombro, el militar fue capaz de hacerle un veloz corte a Callum en el antebrazo con su cuchillo, así como pudo hacerle un corte en la espalda, todo esto sin que Callum pudiera reaccionar. Y en lo que sería su mejor hazaña, estando ya muy debilitado después de haber recibido 3 puñaladas en el estómago, el militar fue capaz de quitarse de encima a Callum al darle una patada sin que éste pudiera reaccionar. Y si bien las hazañas pueden parecer no ser gran cosa, hay que recordar que Callum fue capaz de reaccionar e interceptar los ataques de un perro pastor alemán, cuya raza ya puede atacar a velocidades de hasta 13 metros por segundo. Y si bien esta velocidad es de un nivel sobrehumano, la velocidad de reacción de Callum no sería de este nivel por motivos que explicaré más adelante. Sin embargo, aún así la velocidad de combate del militar sería superior a la de Callum, lo que la redondearía a unos respetables 12.43 metros por segundo, es decir, el máximo nivel de velocidad humana. En el caso de su velocidad de reacción sería más de lo mismo. Después de que Steve le clavara un cuchillo en la pierna al militar y antes de que lo pudiera atacar nuevamente, el militar fue capaz de reaccionar inmediatamente y matar a Steve de un flechazo en la cabeza. El militar fue capaz de mover la cabeza del camino del hachazo que le lanzó Callum, aunque sin conseguir esquivarlo del todo, ya que este terminó dándole en el hombro, pero aún así consiguió evitar un golpe fatal. Después de haber recibido este hachazo, el militar fue capaz de esquivar sin problemas todos los hachazos que le lanzó Callum estando este furioso. Luego de esto, el militar pudo esquivar sin ningún problema una puñalada que le lanzó Callum. Nuevamente, sabiendo que Callum pudo interceptar los ataques de un pastor alemán, y asimismo el militar fue capaz de reaccionar sin problemas a todos los ataques de Callum, la velocidad de reacción del militar sería de 12.43 metros por segundo al igual que su velocidad de combate, una velocidad de un humano máximo a un nivel alto. Finalmente llegando a la velocidad de desplazamiento, este sería uno de los apartados en donde más destaca el militar. A lo largo de toda la película a este se le vio desplazarse de un lado a otro de la isla de manera veloz, lo que tendría que resultarle mucho más difícil, ya que también se movía sigilosa y cuidadosamente. En más de una ocasión el militar fue capaz de superar y adelantar a los adolescentes a través de la isla, aun cuando estos intentaban escapar de él corriendo. Además, este podía moverse de manera tan veloz que en ocasiones parecía que se teletransportaba. Ojo, no digo que se pueda teletransportar, ya que este efecto puede deberse a un conjunto de velocidad y camuflaje, pero aún así no quita el hecho de que este podía moverse velozmente de un lado a otro. Por lo tanto, la velocidad del militar sería la de un humano máximo a un nivel alto, ya que aún moviéndose lentamente este podía superar a distintos adolescentes sin problemas, así como recorrer una isla de un lado a otro en poco tiempo. En cuanto a la inteligencia, el militar destaca bastante por ser un personaje con altos niveles de creatividad. Al tratarse de un soldado de las fuerzas especiales, este tiene conocimiento en el uso de distintas armas, siendo especialmente diestro con su ballesta, con la cual puede realizar tiros certeros a larga distancia.
Además, este es capaz de fabricar armas, tal como demostró al crear sus propias flechas incendiarias. El militar es un buen combatiente cuerpo a cuerpo, esto debido a su entrenamiento en las fuerzas especiales, así como ha demostrado ser bueno peleando con armas blancas, tales como su cuchillo. Es un buen rastreador, ya que este pudo seguir de cerca a los adolescentes y encontrarlos sin importar dónde se escondieran. El militar también es un maestro en el sigilo y el camuflaje, ya que este es capaz de mezclarse con la hojarasca de la isla utilizando su traje de camuflaje, así como estar oculto al lado de los adolescentes sin que estos se percataran de su presencia. Además, este pudo acercarse a Luisa sigilosamente para cortarle el cuello sin que ésta pudiera oírlo siquiera. Entre unas de sus hazañas más destacables se encuentra la fabricación de trampas creativas, ya que este pudo rodear la cabaña donde se ocultaban los adolescentes con trampas para osos, de manera que cuando estos cayeran en ellas se quedarán sin piernas y de esta manera cayeran de cara en otra trampa para osos. Además, este fabricó una interesante trampa de lazo, en la cual la víctima quedaba colgando de cabeza al tiempo que era empapada de petróleo. Luego de esto, una mecha atada al resto de la trampa se activaría, provocando que la víctima terminara quemada viva. Con todas estas hazañas, la inteligencia del militar sería alta, ya que ha demostrado ser muy creativo y diestro en general, además de ser muy experimentado en distintos estilos de combate. Finalmente, llegamos al último apartado, que es el de habilidades y armamento. Si hablamos de habilidades especiales, el militar no posee ninguna habilidad propiamente especial o sobrenatural, ya que este es un humano. Sin embargo, dentro de los límites humanos, este posee un leve grado de manipulación animal, esto debido a que tiene a 6 perros de raza pastor alemán bajo su control. Estos están altamente adiestrados y obedecen órdenes al oír el silbato del militar. Estos perros le son de mucha utilidad al militar, ya que, al igual que todos los de su especie, estos poseen velocidad sobrehumana y son capaces de destrozar sin problemas cuerpos humanos. Al tener este pequeño ejército de perros, el militar es capaz de atacar a grupos grandes de personas o incluso atacar a un solo oponente en caso de que lo necesite. El armamento del militar también es digno de mención. El militar posee su característica ballesta, con la cual puede usar una amplia variedad de flechas, tanto normales como incendiarias, las cuales utiliza para distintas situaciones. El militar posee además un cuchillo de combate y una navaja carambit, armas que utiliza en el combate cuerpo a cuerpo. Como equipamiento recurrente, este posee su traje de camuflaje y todos los materiales que utiliza para crear sus trampas, tales como el petróleo, cables, mechas y trampas para osos. Antes de ingresar en la penitenciaria juvenil, Callum parecía tener una vida normal. Sin embargo, cuando uno de sus compañeros de colegio intentó asesinarlo con una navaja, Callum terminó asesinándolo en defensa propia y debido a esto lo encerraron en una penitenciaria juvenil, en donde conoció a un grupo de criminales juveniles que eran unos completos idiotas. Sin embargo, Callum se mostró siempre tranquilo y seguro de sí mismo, además de contar con una actitud ruda que le hizo ganarse el respeto de los demás. Una noche, Callum descubrió el cuerpo de Davy, que se había cortado las muñecas a causa del acoso que sufría por el resto de sus compañeros de celda. Debido a este incidente, a todos los adolescentes, incluido Callum, los enviaron a una isla desierta como parte de su castigo. En esta isla, a Callum lo acusarían falsamente de haber asesinado a un pastor que habitaba en la isla, y acabó esposado y vigilado. Ahí conocería a Luisa, la encargada de un grupo de chicas adolescentes que se había unido al suyo, y Callum le hablaría de su pasado, formando una amistad con ella. Tras un ataque por los perros del militar, Luisa terminaría gravemente herida y posteriormente asesinada, tras lo cual Callum generaría un odio hacia el militar y lo retaría a un enfrentamiento al asesinar a uno de sus perros y clavar la cabeza de este en una estaca. Luego de descubrir el bote del militar y planear una emboscada, Callum conseguiría atraer al militar a su trampa, y luego de un combate cuerpo a cuerpo lo terminaría venciendo. Finalmente Callum escaparía de la isla junto a Mindy, la única sobreviviente, y después de declarar que él había muerto en la isla al igual que los demás, este iniciaría una nueva vida. Comenzaremos analizando la fuerza de Callum, que posee buenas hazañas.
Como su hazaña más simple, este demuestra poder cargar sin problemas el cadáver de uno de los perros del militar, aun cuando esta raza de perros ya llega a pesar entre 30 y 40 kilos, dándonos un punto intermedio de 35 kilos. Callum también pudo forcejear con este perro y asesinarlo con su cuchillo, y luego de esto, aún estando cansado y lastimado, Callum pudo arrojar el cadáver del perro a una distancia de aproximadamente 1 metro. Tomando en cuenta el peso del perro y usando la fórmula de energía cinética, conseguimos que, para lanzar al perro Callum tendría que generar 66 julios. Sí, lo sé, es un espantoso nivel de humano promedio, pero no se preocupen, que esta no es ni de lejos su mejor hazaña. Tomando en cuenta sus heridas y su cansancio, al estar en su 100%, Callum ya debería poder generar el doble de esta energía, lo que le permitiría generar 132 julios de energía. Sin embargo, sus niveles de fuerza escalan todavía más. En otra de sus hazañas, Callum pudo despedazar un muñeco de entrenamiento a base de golpes y con sus propias manos. Este muñeco estaba hecho de un plástico duro, y si tomamos como referencia la fuerza tensil del tipo de plástico más común, que es el plástico de nylon, obtenemos que este plástico tiene una fuerza de 85.4 megapascales. Tomando en cuenta que este muñeco tenía la forma y tamaño de un torso humano, y que Callum fue capaz de decapitarlo de un golpe, tomaremos como referencia el tamaño de circunferencia de un cuello promedio, que es de entre 38.7 centímetros y 33.3 centímetros, dejándonos un punto intermedio de 36 centímetros. El plástico de nylon tiene un grosor promedio de entre 0.030 pulgadas y 0.1175 pulgadas, lo que deja un punto intermedio de 0.072 pulgadas o 0.18415 centímetros. Usando la circunferencia del cuello, conseguimos que Callum rompió una cantidad de plástico de nylon de 6.63 centímetros cuadrados. Si convertimos la cantidad de megapascales a julios usando esta cifra, obtenemos que Callum tuvo que generar 566 julios para realizar esta hazaña. Como otra hazaña, en un momento en el que Luis estaba furioso y golpeaba a Blue, Callum pudo derribar a Luis para apartarlo de Blue, y pudo contenerlo por un tiempo sin muchos problemas. Hay que recordar que Luis era capaz de someter sin ningún problema a Steve estando este furioso, así como pudo abrir la puerta de la cabaña al abalanzarse contra esta, aun cuando la puerta estaba atorada. La energía necesaria para abrir una puerta de esta manera puede requerir de entre 191 y 495 julios, lo que nos deja un punto intermedio de 343 julios, teniendo Luis una fuerza de humano máximo a un nivel bajo. Por lo tanto, Callum al ser capaz de doblegar a Luis y poder controlarlo, ya debería ser el doble de fuerte, por lo que debería ser capaz de generar 686 julios. En su mejor hazaña, Callum fue capaz de someter al militar por unos segundos, lo suficiente para darle 4 puñaladas en el estómago. En cualquier otra circunstancia esta hazaña debería llevar el nivel de fuerza de Callum al mismo nivel que la fuerza del militar, que es de 2109.12 julios. Sin embargo, al momento de someter al militar, este había recibido un hachazo en el hombro, lo que le impedía utilizar ambos brazos en la pelea. Así pues, Callum solo conseguiría llegar a la mitad de dicha cifra, ya que se enfrentó a un militar que solo podía usar la mitad de su fuerza. Por lo tanto, el nivel final de la fuerza de Callum sería de 1054.56 julios, una respetable fuerza de humano máximo a un nivel bajo. La resistencia de Callum es igual de impresionante que su nivel de fuerza, y de igual manera consigue superarlo. Como su hazaña más simple, Callum fue capaz de soportar una puñalada grande con una navaja que le ocasionó su compañero de colegio. Esto no lo pudimos ver, pero a juzgar por la cicatriz en el abdomen de Callum se puede ver que fue una herida bastante seria, y si tomamos en cuenta que Callum tuvo la fuerza suficiente para defenderse de su agresor y asesinarlo aún con esta herida, se puede asumir que la puñalada tampoco consiguió hacerle gran daño. Durante su pelea contra el perro del militar, Callum soportó que el perro le diera 2 mordidas profundas en el antebrazo y que el perro forcejeara con él mientras mantenía su brazo aferrado entre sus dientes. Aún con este daño, Callum igual pudo forcejear con el perro para posteriormente asesinarlo con su cuchillo.
Hay que tomar en cuenta que estos perros eran capaces de desmembrar a Jet con sus mordidas, consiguiendo arrancarle la piel de la cara e incluso unos cuantos dedos, por lo que la hazaña de Callum al soportar sus mordidas es digna de mención. En sus mejores hazañas, Callum fue capaz de soportar un corte en el antebrazo por parte del militar, corte que cruzó un área donde se encuentran varias venas y arterias importantes. Seguido de este corte en el brazo, soportó un corte profundo en la espalda causado también con el cuchillo del militar. Callum también soportó una patada por parte del militar en el estómago que lo lanzó al suelo a unos 2 metros de distancia. Lo más impresionante de estas hazañas es que aún con estas heridas Callum pudo seguir luchando contra el militar hasta vencerlo y perseguirlo a través de la isla sin morir por desangramiento. Y nuevamente hay que recordar que la pérdida de sangre intensa puede provocar la muerte de una persona normal en minutos. Por lo tanto, viendo todas sus hazañas, la resistencia de Callum sería superior a su nivel de fuerza, al soportar ataques del militar, que lo superaba en fuerza, además de soportar por tiempo prolongado heridas que serían letales para humanos promedios. Así pues, la resistencia de Callum sería la de un humano máximo a un nivel alto. Las velocidades de Callum son también uno de sus mejores apartados. En cuanto a su velocidad de combate, Callum fue capaz de derribar a Luis sin que éste pudiera reaccionar, así como controlarlo sin muchos problemas por unos instantes. Callum fue capaz de darle un hachazo al militar, y aunque Callum intentó darle en la cabeza y el militar consiguió esquivar esto, de igual manera Callum consiguió herir al militar en el hombro. Callum también fue capaz de interceptar un ataque del militar para después darle 4 puñaladas en el estómago al militar sin que éste pudiera reaccionar. Al final de su pelea, Callum pudo darle una puñalada al militar en la espalda, aunque obviamente al ser un ataque por la espalda no había manera en que el militar lo hubiera esquivado. Todas estas hazañas destacan más si tomamos en cuenta que durante la mayoría de la pelea el militar se mostró superior a Callum en velocidad, consiguiendo esquivar la mayoría de sus ataques y consiguiendo herirlo sin que Callum pudiera reaccionar. En lo que sería su mejor hazaña, Callum pudo interceptar las mordidas de un perro pastor alemán, consiguiendo mover su brazo lo suficientemente rápido para bloquear las mordidas del perro. Los pastores alemanes pueden atacar a velocidades de hasta 13 metros por segundo, lo que sería un nivel de velocidad sobrehumana. Sin embargo, Callum no alcanzaría este nivel, ya que si bien pudo interceptar las mordidas del perro, este no pudo esquivar el ataque del todo y el perro pudo herirlo de todas maneras. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el perro intentó morder a Callum en el estómago y la cara, y Callum pudo evitar esto al interceptar el ataque haciendo uso también de su velocidad de percepción, su nivel de velocidad tanto de combate como de reacción se podría redondear a unos respetables 12 metros por segundo, un nivel de humano máximo a un nivel alto. Como ya analizamos también la mejor hazaña de reacción de Callum, ya solo nos quedaría resumir las otras hazañas que demostró. Las hazañas de velocidad de reacción de Callum que quedarían por mencionar, son que durante su pelea con el militar este fue capaz de esquivar 2 de los ataques que le lanzó con su cuchillo, así como pudo interceptar otro de sus ataques antes de atacarlo despiadadamente. Sin embargo, debido a que el militar estaba herido, su nivel seguiría siendo levemente inferior al del militar, por lo que su mejor hazaña en reacción seguiría siendo la de reaccionar a los ataques del perro. Y finalmente llegando al apartado de velocidad de desplazamiento, pues en este apartado Callum también ha demostrado buenas hazañas. Además de poder caminar como todo humano, este demostró poder correr a una buena velocidad mientras intentaba escapar de los perros del militar, así como demostró correr para detener a Steve y Louis cuando intentaban llevarse el bote. Este también se mostró superior a todos los demás adolescentes, superándolos con solo caminar rápidamente y sin necesidad de correr, consiguiendo adelantarse por bastante. Además, este pudo seguirle el paso al militar por la isla, aunque para este momento el militar ya estaba bastante herido, por lo que tampoco podía moverse con toda su velocidad. Así pues, con estas hazañas Callum ya tendría una velocidad de desplazamiento de humano atlético a un nivel alto. En cuanto a la inteligencia, si bien no pudimos ver mucho respecto a la inteligencia de Callum, este aún cuenta con unas hazañas que le dan un nivel de inteligencia considerable. Para empezar, este ha demostrado tener una capacidad decente para el combate cuerpo a cuerpo, como demostró al momento de destrozar el muñeco de entrenamiento, lanzándole unas buenas combinaciones de golpes.
Además, este pudo mantenerse a la par del militar en su pelea, aun cuando el militar tiene un buen entrenamiento en el combate al tratarse de un soldado de las fuerzas especiales. Callum también posee una capacidad decente para rastrear, ya que se las arregló para encontrar el bote del militar, así como pudo localizar al militar para seguirlo de manera sigilosa. En una de sus mejores hazañas, Callum demostró ser algo estratégico a la hora de combatir, ya que este pudo idear una emboscada para vencer al militar en un entorno donde tenía ventaja. Además, este también tiene un nivel decente para manipular a sus oponentes y hacerlos reaccionar de manera impulsiva, ya que este pudo provocar al militar reclamándole de sus errores como padre, así como lo engañó para que luchara contra él sin ayuda de sus perros, consiguiendo atraerlo a su emboscada. Con estas hazañas, Callum ya tendría un nivel de inteligencia que estaría por encima del nivel promedio. Finalmente, llegando al último apartado, analizaremos las habilidades de Callum y su armamento. En habilidades, como todo humano, este no posee ninguna. En armamento, Callum tiene un cuchillo de combate, el cual consiguió de su difunta amiga Luisa. Además, durante su pelea contra el militar, Callum consiguió un hacha que obtuvo al saquear el bote del militar, con la cual consiguió sacar ventaja en el combate al dañar al militar en el hombro. Bien amigos, una vez finalizados los análisis del militar y de Callum, toca ver qué lugar ocuparían en la tabla de personajes analizados. Comenzando con el militar, pues bien, al militar no le costaría nada vencer a Skeletor. Al igual que Callum, Skeletor posee una fuerza de nivel humano máximo bajo, aunque en menor medida, siendo su fuerza de aproximadamente 500 julios. Así pues, el militar supera a Skeletor tanto en fuerza como en resistencia, ya que Skeletor tiene un nivel de resistencia solamente equiparable a su fuerza por falta de hazañas. En el caso de la velocidad, inteligencia y armamento, todo es igual, ya que el militar supera a Skeletor por demasiado en todos estos apartados. Sumando la capacidad de control animal del militar, Skeletor no tendría nada que hacer ni en un combate cuerpo a cuerpo ni luchando contra los perros del militar. Siguiendo con Rey, pues este combate estaría interesante. Si bien Rey supera al militar en fuerza y resistencia, el militar supera a Rey en velocidad, armamento, inteligencia y habilidad en combate. Desgraciadamente, aún con estas ventajas, el militar no posee una verdadera manera de dañar a Rey permanentemente o de matarlo. Aún con la ayuda de sus perros no sería suficiente, ya que Rey no tendría problemas para asesinar a todos los perros del militar. También cabe señalar que el militar tampoco posee una ventaja de velocidad suficiente para decir que podría humillar a Rey en un combate o para esquivar todos sus ataques. Al final, en cuanto la pelea llegara a convertirse en un combate cuerpo a cuerpo, Rey terminaría acabando con el militar, aunque eso sí, esta pelea le tomaría algo de trabajo. Así pues, el militar quedaría por debajo de Rey y ocuparía el quinto lugar en la tabla de personajes analizados. Como resumen rápido, contra Mr. Nosebong al militar solo le iría peor, ya que Mr. Nosebong lo sigue superando en fuerza y resistencia, pero a diferencia de Rey, Nosebong iguala al militar en reacción y desplazamiento, lo que le permitiría estar más parejo en cuanto a velocidad. Además, Mr. Nosebong supera al militar en habilidades, lo que eventualmente le permitiría convertir al militar en muñeco. Ya con Rikichik y Rayita, directamente el militar no tendría nada que hacer, ya que ambos lo superan en absolutamente todo, a excepción de Rayita, que lo iguala en intelecto y desplazamiento. Pero aún así, tanto Rayita como Rikichik poseen una velocidad que les permitiría destrozar al militar sin que éste pudiera saber lo que le pasó. Y finalmente, llegando a Callum, pasaremos a ver qué puesto ocuparía él en la tabla. Empezando con Skeletor, creo que este combate podría llegar a ser entretenido, aunque teniendo a Callum como obvio ganador. En realidad, Callum supera a Skeletor en absolutamente todo. Callum posee una ventaja en fuerza de más de 1000 julios, además de poseer una mejor resistencia. No queda mucho que decir de la velocidad, armamento, habilidad en combate y experiencia de Callum, en donde le gana a Skeletor por paliza. Aunque entretenido, Callum sencillamente terminaría masacrando a Skeletor sin muchos problemas. Llegando al militar, aquí la cosa se pone interesante.
Si bien en la película Calum fue capaz de matar al militar, en realidad mucho de esto se debe a distintos factores, tales como el elemento sorpresa que tenía Calum y, por así decirlo, el conocimiento previo que también tenía de la vida del militar, con lo que consiguió provocarlo y nublarle el juicio. En una pelea en donde ambos se encontraran de frente y sin elemento sorpresa, el militar no tendría la desventaja de que Calum lo dañara tan fácilmente. Con todo esto, el militar podría luchar de manera más pareja, y teniendo la ventaja en fuerza, además de una ligera ventaja en velocidad e inteligencia, además obviamente del armamento, el militar acabaría derrotando a Calum, aunque con una dificultad bastante alta. Sabiendo que Calum no posee las ventajas de armamento que posee el militar, contra Rey, Mr. No y Bonk, Rippy Chip y Rayita, el resultado sería el mismo que con el militar, aunque los demás personajes ganarían de manera más sencilla. Así pues, Calum ocuparía el sexto lugar en la tabla de personajes analizados, quedando por encima de Skeletor, aunque por debajo del militar. Bien, ahora sí hemos finalizado con este video. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Como siempre les mencionaré que, ahora que los personajes están analizados, y esta vez correctamente XD, pueden usar a los personajes para crear sus propios versus. Asimismo dejaré un enlace en la descripción para quienes quieran ver la película del Bosque de la Muerte, que la verdad es recomendable. Una vez dicho esto, yo me despido, soy el Guerrero Obscuro y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.